Muy buenas tardes. Pues, en primer lugar queremos, como siempre, darles la bienvenida en el nombre del Cabildo de Gran Canaria a una nueva sesión de estas jornadas que hemos denominado Patrimonio bajo la lupa, y que no es más que una invitación a conocer de manera directa y de la mano de los protagonistas y las protagonistas de la investigación ese trabajo, muchas veces discreto, silencioso, que se hace no tanto en los yacimientos arqueológicos, que es la imagen que tenemos más habitualmente vinculada al mundo de la arqueología, sino en los laboratorios, ¿no? Y un magnífico ejemplo de este trabajo de laboratorio, de trabajo sistemático, muchas horas dedicadas a la observación de restos bajo la lupa, en este caso bajo la lupa binocular, pues es Jacob Morales. Jacob Morales es profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y es muy posiblemente, o casi sin muy posiblemente, uno de los investigadores canarios con más proyección internacional, al menos dentro del campo de aquellos que nos dedicamos al mundo de la arqueología, ¿no? No solamente trabaja en el archipiélago, en todas las islas del archipiélago, sino también en diferentes lugares del mundo, y uno de los aspectos más destacados y que hoy nos va a presentar también como primicia, porque acaba de llegar del continente, ha realizado diferentes trabajos de investigación en diferentes países del norte de África, por lo cual es una persona que tiene una experiencia directa sobre todo aquello que nos va a hablar, y eso es precisamente el objetivo que teníamos, ¿no? A Jacob Morales además le debemos que es la persona que por primera vez en el archipiélago fue mucho más allá de lo que es la definición de los estudios de semillas, de los estudios carpológicos, como una mera relación de taxones que se podían identificar en los yacimientos. Puso cara, puso manos, puso rostro, puso trabajo a cada uno de los restos arqueológicos, a cada una de las semillas que aparecían en los yacimientos arqueológicos que estaba estudiando, y de hecho el panorama del conocimiento que tenemos sobre la agricultura de los antiguos habitantes de las islas ha cambiado sustancialmente gracias fundamentalmente a sus aportaciones. Es el autor de un magnífico libro que es muy recomendable, que se llama El Guardián de las Semillas, de la colección de los Canarios, que edita el Cabildo de Gran Canaria, y que aunque en el momento de la presentación ya pues, nos adelantó algunas de las cosas que vamos a ver, pues verán que hoy también nos va a sorprender con aspectos muy interesantes. Yo sin más le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, Xavi, por esta presentación. Gracias también por esta iniciativa. Yo creo que es de alabar que se creen estas charlas para difundir pues, el conocimiento que nosotros estamos creando en los laboratorios, que muchas veces es publicado pues, en revistas científicas especializadas, a las cuales pues, el público general no tiene acceso. Y yo creo que esto es una magnífica iniciativa por parte de Xavi, no solo esta, también pues, el libro que acaba de comentar es una colección que de alguna forma él ha impulsado, y yo creo que gracias, Xavi, por todas estas iniciativas tan felices que estás realizando para que el trabajo que estemos haciendo pues, llegue al público en general, ¿no? Que es quizás uno de los grandes faltas, de las grandes cosas que aún nos quedan por hacer. Yo simplemente lo que quiero hacer hoy es mostrarle un poco cómo trabaja un arqueobotánico, un carpólogo. Efectivamente son muchas horas al microscopio, pero no solamente es eso, son más cosas. Quiero mostrarles cómo trabajamos, cómo llegamos pues, a las conclusiones a las que llegamos, y luego pues, quiero mostrarles como un resumen de cómo está la situación en Canarias. Este año ya he impartido algunas charlas sobre lo que es el almacenamiento en Gran Canaria, entonces he decidido pues, un poco ampliarlo y dar una visión más general, pues, para no estar repitiendo lo mismo que ya he hecho antes. En cualquier caso, aprovechando que estamos aquí pues, en una sala pequeña y que hay confianza, pues les emplazo a que si tienen alguna duda, que si quieren saber algo, pues que no duden en levantar la mano, si quieren cuando terminemos las charlas, y hagan las preguntas que consideren pertinentes, que para mí será un placer responderlas. Y cualquier cosa que no entienden, por favor no duden en comentarlo. Y también les iba a comentar que perdonen si el ordenador se porta un poco mal, pero nos está haciendo alguna cambiarrada últimamente. Bueno, mi investigación va sobre las plantas. Las plantas son importantísimas. En primer lugar, nos aportan el oxígeno que respiramos. Sin las plantas, los seres vivos no podrían estar en este planeta. Pero no solo nos aportan el oxígeno que respiramos, también nos aportan pues, gran parte de los alimentos que consumimos. El pan, el
el gofio, la pasta, la pizza, el arroz, todos esos alimentos que son la base de nuestra dieta, no solo de la dieta nuestra, sino de todas las civilizaciones del planeta, son plantas, son vegetales que han sido usados para la alimentación y que por lo tanto desempeñan un papel fundamental. Pero no solo en la alimentación, las plantas también pues, desempeñan un papel primordial en las medicinas. En el borde derecho que he puesto un señor recogiendo un poleo. En Canarias aún las plantas medicinales tienen un gran papel y la gente lo sigue consumiendo. Pero es que además en la farmacología científica las plantas también son el recurso de muchos medicamentos. Pues me imagino que muchos sabrán que la aspirina pues, se obtiene de la corteza del sauce. Otra medicina que algunos conocerán, que es el Sintrón, que es lo que damos a nuestras personas mayores para que no tengan coágulos y no tengan un infarto del corazón. Pues el Sintrón se obtiene del trébol. ¿Vale? Entonces, muchas de las plantas que utilizamos en la farmacología, en la medicina, pues son vegetales. También muchas de las herramientas o de las materias primas que utilizamos pues, para elaborar en la construcción. Nada más que tenemos que levantar la cabeza para ver que el techo de esta casa, de este edificio, se ha realizado con madera, para realizar cestería. Pero incluso en los ritos, todos podrán ver la imagen de la rama de agaete, pero también pues, las enramadas, las ofrendas florales que se hacen a los santos. Entonces las plantas están en muchos aspectos de nuestra vida, cotidianos y no cotidianos. Incluso pues, en las sustancias psicoactivas que tomamos, el té procede de planta, la cerveza procede de planta, la marihuana que fuman pues también procede de planta. Todo eso procede de planta. Entonces juega un papel fundamental en nuestra sociedad. ¿Qué pasa? Que cuando vamos al pasado e intentamos ver qué papel tenían las plantas, nos encontramos con un vacío. Nos encontramos con que no sabemos nada. ¿Por qué? Porque muchas veces las plantas no se conservan bien en los yacimientos arqueológicos o no se conservan de una forma que es visible para el arqueólogo. Si ustedes pues, van a una excavación, las excavaciones previas del Paleolítico, el Neolítico, pues ¿qué es lo que imaginamos encontrar? Pues piedra, hueso, fragmentos de cerámica, pero poco nos imaginamos recoger plantas. ¿Por qué? Porque es necesario un método especial, un método específico con pues, distintas técnicas que permiten obtener pues, esos restos vegetales obtenidos de los yacimientos. Yo lo que voy a hacer ahora es mostrarles de alguna manera cómo obtenemos esa semilla o cómo obtenemos esa información paleobotánica o arqueobotánica y luego pues, los datos que eso nos ha aportado sobre la prehistoria de Canarias. Primero partimos de un problema, o fue el problema que yo partí cuando inicié mis estudios, y es que sabemos poquísimo del uso de las plantas en Canarias en su prehistoria. Primero porque hay pocas excavaciones. Segundo, porque cuando se realizan estas excavaciones, en muy pocas ocasiones se realiza un muestreo o un análisis sistemático de los materiales que ahí se obtienen para ver si se pueden recuperar semillas. Además, hay pocas dataciones. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tenemos datos de un yacimiento, muchas veces no sabemos en qué periodo cronológico adscribirlo o ponerlo, porque simplemente no tenemos dataciones, no tenemos información sobre la cronología de esos yacimientos. Es muy habitual. Y todo ello lo que redunda resulta en un conocimiento parcial y limitado. Pues nos dicen que en Gran Canaria sí cultivaban, comían gofio, en otras islas pues no cultivaban, pero no tenemos una idea pues, cronológica, no sabemos si siempre fue igual, si evolucionó, si hubo cambio. Sabemos que la historia es el cambio. Sin embargo, cuando nos hablan de los aborígenes y su uso de las plantas, pues parece que siempre fue igual. Y eso fue un poco pues el panorama que me encontré yo cuando empecé a trabajar. Bueno, el panorama que me encontré yo y que nos encontramos todos los investigadores que nos interesamos por la agricultura o por la recolección. ¿Cómo solucionar este contratiempo? Pues con la arqueobotánica. Y la arqueobotánica no es otra cosa que un método científico, sistemático, para conocer el uso de las plantas en el pasado a través del estudio de los frutos y semillas arqueológicos. Una puntualización. Cuando digo frutos y semillas arqueológicas, me refiero a frutos y semillas obtenidos en yacimientos arqueológicos. Es decir, no son frutos que se obtienen pues, en un depósito natural, que en ese caso sería estudiado pues, por paleontólogos o biólogos. Yo
soy historiador y yo estoy interesado en cómo vivían las personas, pero uso las plantas para responder a ciertas preguntas. ¿Vale? No soy un biólogo que se interesa por las plantas y que luego usamos, sino que yo soy historiador, arqueólogo, y lo que trato es de usar las plantas para responder pues, a aquellas cuestiones que nos han interesado, de cómo se usan las plantas, qué era la agricultura, cuál era la recolección, cómo las usaban, fue siempre igual, y para ello utilizamos un método que les voy a mostrar a continuación. Normalmente las plantas generan distintos órganos que se pueden preservar en los yacimientos arqueológicos. El más común, el que más se conserva, es el polen. El polen está constituido por una materia orgánica que es muy resistente. De hecho, es probablemente la materia orgánica más resistente jamás creada. Los especialistas del polen lo que hacen es recogen ese alimento y lo ponen en una especie de ácido sulfúrico que elimina el resto de evidencia y el polen flota en ese ácido, para que vean ustedes la resistencia que tiene. Luego están los restos de semillas, que también se denominan carpología, porque carpo significa semilla en griego. También están los fitolitos. Para los que no sepan, los fitolitos son unos compuestos silíceos, es decir, minerales no orgánicos, que forman parte de las células que componen las plantas, y que por lo tanto cuando se descompone una planta siempre va a quedar este fitolito, y por lo tanto el yacimiento es muy antiguo, pues eso nos permite saber qué plantas había. Y luego está la antracología, que es el estudio de los carbones. En este mismo ciclo de charlas ya hubo una charla por Paloma Vidal que pues, de alguna forma mostró pues, los estudios que se están realizando sobre carbones y sobre madera. En este caso yo lo que voy a hablar es sobre la semilla, o lo que se denomina carpología. A veces no solo se denomina carpología, sino se llama macrobotánica o arqueobotánica, sobre todo en el contexto más anglosajón, Inglaterra o Estados Unidos. Básicamente, para que les haga un resumen, para que les quede claro, pues la arqueobotánica o lo que yo estudio son los macrorestos vegetales, es decir, o semillas y frutos. Luego está la antracología, que estudia la madera y los carbones. Y luego está otras disciplinas que estudian los microrestos vegetales, como los fitolitos, el polen que les comenté antes, y básicamente la diferencia es que los macrorestos vegetales se ven a simple vista y los microrestos vegetales, como el polen, necesitan un microscopio, ¿vale? Para ser observados. La carpología, que es mi especialidad y de lo que voy a hablar, sobre todo lo que hace es estudiar una serie de restos vegetales, las semillas de plantas cultivadas y silvestres, los fragmentos de la paja de los cereales, frutos enteros o partes de ellos, tejidos parenquimáticos, flores y hojas, fibras y cuerdas y matrices vegetales. Todos estos componentes vegetales es lo que nosotros estudiamos, o lo que yo estudio como carpólogo. Las plantas cultivadas. Las plantas cultivadas en Canarias tenemos como tres grupos de especies. Por un lado, los cereales, que incluyen al trigo y la cebada. Luego, por otro lado, tenemos las leguminosas, en las cuales estarían incluidas pues, las habas, los guisantes y las lentejas. Y por último, los frutales. He puesto frutales, aunque en principio, en época prehispánica, solo tenían un frutal, la higuera. Pero sí es verdad que en el momento de contacto, en el siglo XV-XVI, hemos detectado la presencia de la vid, de uva, que probablemente fueron introducidas por los primeros colonos europeos y que fueron adoptadas por esos primeros canarios y consumidas, y los hemos encontrado en sus propias viviendas. Fue una nueva aportación muy reciente y de poca extensión, pero está presente en esos yacimientos. Decirles unas cosas: las plantas cultivadas no son plantas que crecen en Canarias de forma natural, son plantas domésticas que se domesticaron pues hará unos 9.000 años en la zona del Próximo Oriente, donde está hoy Siria, Jordania, Turquía e Israel, y esas plantas durante el Neolítico se fueron expandiendo por el Mediterráneo, llegando pues hasta la península ibérica y hasta Marruecos. De Marruecos, hará unos 2.000 años, esas plantas se introdujeron en Canarias y las llevaron consigo los primeros canarios. De acuerdo, en sus pequeños barcos, o sus pequeños, o el tamaño que tuvieran, trajeron esa semilla. No son plantas que estaban aquí, ni las pudo traer ningún pájaro, ¿vale? Son especies que necesitan del cuidado humano, son especies domésticas y que ellos introdujeron. De hecho, hemos realizado ADN en algunas de ellas, por ejemplo
la cebada y sabemos que viene del norte de África y que probablemente de Marruecos y que siguió igual durante todo este tiempo. Vale, es un aspecto que me gusta que tengan claro, ¿no? Una palmera, la palmera canaria, por ejemplo, es una planta nativa de las islas, que cuando llegaron los aborígenes ya estaba aquí, y lo que hicieron fue recolectarla, o el mocán, pero las plantas cultivadas las trajeron ellos consigo, probablemente con el objetivo de colonizar estas islas y hacerlas habitables y que pudieran obtener su alimento pues, de esas plantas. También encontramos muchas veces fragmentos de la paja del cereal. Fíjense, sobre todo en la parte derecha les he puesto restos de granero, pues encontramos restos de las espigas, pero también a veces restos del tallo, incluso de restos de la raíz. Estas evidencias nos ayudan pues, a saber cómo era la recolección, pues si estaban recogiendo la espiga, o si se recogía la planta entera, si se cortaban los tallos. Nos informa pues, de las técnicas y la tecnología agrícola, y por lo tanto tiene una gran importancia. Pero además también son diagnósticos a la hora de identificar las especies. Muchas veces las semillas no son tan diagnósticas. Para explicar más o menos el lenguaje llano, pues hay, por ejemplo, el trigo duro, que es el trigo que se utiliza para hacer el cucumo, la pasta, se parece mucho al trigo del pan, que son dos especies diferentes de trigo. Y las semillas son muy parecidas, de hecho son casi imposibles de distinguir. Sin embargo, los raquis, los fragmentos de la espiga, son muy diagnósticos. Entonces, si estudiamos esos restos, podemos saber cuál de las dos especies nos estamos tratando. Pero sobre todo se utiliza mucho para saber cuándo una planta es doméstica de cuándo una planta es silvestre. Lo que les he puesto son raquis de plantas silvestres. La cebada silvestre o el trigo silvestre, allí donde crecía, en Turquía, cuando llegaba a la madurez, la espiga se fragmentaba y las semillas se caían al suelo. Hoy en día, si ustedes plantan trigo, cuando llega la madurez, el grano se queda en la espiga y tenemos que recogerlo y llevarlo a la era y trillarlo. En cambio, el trigo silvestre se fragmentaba, se dispersaba de forma natural y eso se puede apreciar en los raquis. Pues ahora mismo, en el Próximo Oriente hay proyectos de muchos millones de euros, americanos, ingleses y japoneses, que lo que hacen es estudiar los raquis. Simplemente se dedican a recuperar todos los raquis de los yacimientos para ver cuándo deja de dispersarse de forma natural y cuándo depende del ser humano, pues lo que quiere decir que ya es cultivado. Entonces, estos pequeños fragmentos que a nosotros nos parece, yo le digo de una forma muy graciosa, pajullo, ¿no? Esto es pajullo, nada más. Pues al final da una información que es muy importante. Además de estos restos del cereal y de los frutos cultivados, también aparecen las parénquimas. El tejido parenquimático es lo que no es madera ni es semilla, el resto de tejido que componen las plantas. Para que ustedes hagan una idea, pues las raíces, los tubérculos. Entonces, por ejemplo, una papa sería un tejido parenquimático. En Canarias, ¿qué tejidos parenquimáticos se han utilizado? Pues lo que ustedes ven aquí detrás. Este es el tío de un amigo, de una compañera de Amelia Rodríguez, su tío Pepe, como ella me dice, y lo que está haciendo es recogiendo las raíces de los helechos. Yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez, pero siempre se habló de las raíces de leche que se utilizaban para hacer torta. Pues este señor lo que está haciendo es recogiendo esas raíces para secarlas, cortarlas, luego una vez cortadas se le quitaba la tierra y luego se molían y con esa harina se hacían tortas. Y era un recurso muy, muy importante también, sobre todo en los momentos de hambre. ¿Qué pasa? Que para diferenciar estos elementos entre las muestras arqueológicas es muy difícil, no es como la semilla. Y no sé si se fijarán, en la parte superior derecha hay una imagen de unas pequeñas fotos, hay como un agujerito. Ese es el interior de las raíces del lecho y cómo se verían al microscopio y cómo tendríamos que identificarla. Han aparecido, decirles que han aparecido en varios yacimientos de La Palma raíces de lecho, lo cual indica que los antiguos canarios la estaban consumiendo. Entonces, ahora la pregunta es, ya les he explicado de alguna manera qué tipo de restos podemos encontrarnos. La cuestión es, ¿cómo pueden conservarse esos restos durante miles de años? Normalmente ustedes se comen una fruta y la ponen en el suelo y al cabo de unos días no queda nada. Que si los ratones, que si las aves, luego pues las hormigas, luego cuando ya las hormigas se han llevado todo, vienen los microorganismos y terminan de deshacerlo todo, y si no llega el sol o el viento y terminan de deshacerlo. Es decir, lo más normal es que cuando se deposita una planta desaparezca, y desaparezca muy rápidamente. Entonces, ¿qué procesos se dan para que las plantas se puedan conservar durante miles de años
y nosotros poder identificarla. El más importante y el más común de los procesos es la carbonización. ¿Cómo se produce la carbonización? Pues la carbonización se produce cuando un vegetal se quema a una temperatura de entre 200 y 300 grados. Es decir, si el fuego es muy alto dentro de un horno que alcanza 500 a 800 grados, ¿qué va a pasar? Que se convierte totalmente en ceniza, se calcina. Pero si hay poco oxígeno y la temperatura es entre 200 y 300, lo que se hace es que se convierte en carbón elemental. No sé si ustedes tienen la imagen de las carboneras en la península, que lo que hacen es poner la madera, quemarla y cubrirla con tierra. ¿Qué hacen al cubrirla con tierra? Controlar el oxígeno y controlar la temperatura. Entonces, de esa manera se convierte en carbón elemental que conserva su forma y puede mantenerla durante miles de años. Ahora, he estudiado yacimientos en Marruecos que tienen 60.000 años y 80.000 años y hemos encontrado semillas de lenteja. Por ejemplo, yo les he puesto una imagen de Guadalupe, que era mi vecina, que era la última que tostaba pues, millo para hacer gofio en mi pueblo, en San Isidro. Y yo me fijaba, y a veces cuando Guadalupe estaba tostando el millo, fíjense, ella está tostando el millo y detrás hay un saco y ya está el millo tostado. No sé si se fijan. Pues muchas veces, algunos granos de millo se le quedaban mucho tiempo en el tostador. Y entonces esos granos se quedaban negros y ya no servían para hacer gofio. Y ella lo que hacía es los tiraba al suelo. Pues muchas veces ese grano negro, si tienes la suerte y nadie lo pisa y alguien lo pasa por encima, lo cubre de tierra, pues es probable que se conserve. Y conserve su forma durante miles de años, porque ya no es un vegetal, ahora es un mineral, está fosilizado. Y eso es lo que pasa en la mayor parte de yacimientos canarios, en Cuadra Pintada, en la Restinga, en la mayor parte de yacimientos canarios domésticos se conservan de esta forma. Y lo que nos está hablando es pues, de la forma de cocinar. Pero además hay otras formas de conservación. Los contextos húmedos, debajo del agua, en contexto anaeróbico, no hay oxígeno que puedan respirar los microorganismos ni los bichos. Entonces eso hace que la madera y los órganos vegetales se conserven perfectamente. Lo que están viendo ustedes es un barco romano, no es en Canarias, por supuesto, es en la ría de Irún, en el País Vasco, que tuve la suerte de ayudarles en su estudio. Y entonces, en este caso, cuando estaban bajo la ría, cubiertos por el agua, la materia orgánica se conservaba perfectamente. Fíjense, están viendo pues, una semilla, en la parte derecha es una nuez, y en la parte izquierda pues son las piñas de los pinos, y arriba es pues, una semilla de un melocotón, un durazno. ¿Vale? Su conservación es perfecta. De hecho, no solo de las plantas, sino incluso de los seres humanos, cuando se conservan, de los materiales orgánicos. Es una conservación perfecta, que aún todavía no hemos encontrado en Canarias, pero que yo espero que algún día podamos encontrar. Luego está la mineralización. La mineralización es un proceso de fosilización muy parecido a lo que sucede con los huesos de los dinosaurios, pero en este caso lo que pasa es que la semilla pierde su tejido orgánico y es sustituido por sales minerales. No sé si ustedes se fijan, le he puesto una foto de unas pipas de uva y a la derecha son semillas de granada. ¿Saben de dónde procede? ¿Dónde puede pasar que una semilla cambie su tejido orgánico y lo sustituya por sales minerales? En una letrina. La letrina, ¿saben dónde es? Donde la gente pues, hace sus necesidades. Pues cuando ellos hacen pues, sus necesidades y vierten sus excrementos, muchas de esas semillas que están pues, las pipas de uva, nosotros no las comemos y pasan por el tránsito intestinal sin ser dañadas y van a caer a la letrina. Luego, la orina está cargada de sales minerales, pues se va depositando y eso va sustituyendo el contenido orgánico de las semillas y las convierte en fósiles. Esas semillas que ven ustedes en realidad son piedras y son duras y están totalmente fosilizadas. Es un tipo de conservación que se relaciona sobre todo con las letrinas que las inventaron los romanos. Entonces es un tipo de conservación que se da sobre todo en yacimientos romanos o yacimientos medievales también. Aquí pues sería en los yacimientos prehispánicos, no lo hemos encontrado, pero es probable que pudieran aparecer pues, en los yacimientos coloniales de cuando llegan los europeos y pues, empiezan a realizar este tipo de instalaciones. Otra de las formas de preservación quizás más espectaculares es la desecación. En este caso, la total ausencia de humedad
pues provoca que los microorganismos no se puedan desarrollar y hace que no se consuman o no coman pues, estos objetos. Esto sucede, este tipo de conservación sucede pues, en desiertos muy áridos donde no hay nada de humedad. Fíjense ustedes, la imagen de la izquierda le he puesto, en la parte superior son 2 limones. Fíjense, los de superiores son arqueológicos, son de época islámica, tienen unos 1000 años de antigüedad, y los que están abajo son modernos, simplemente para que vean la diferencia. En este caso, entonces, es un yacimiento de Egipto que tuve la suerte de estudiar, y lo que estamos viendo es pues, que en Egipto hace 1000 años pues, exprimieron los limones, los tiraron al basurero y tal como los exprimieron, ahí quedaron. Es asombroso. En la parte derecha inferior lo que están viendo es un higo de nuestro granero. Si van al Museo Canario, que les agradecería que fueran, que tienen que ir, van a ver que ahí están depositados granos de trigo, granos de cebada y los propios higos conservados de forma desecada. ¿Por qué? Porque sobre todo en el sur de la isla y en la cumbre se dan las condiciones de aridez necesarias, sobre todo dentro de las cuevas, para que se conserven por desecación estas plantas. Y entonces para nosotros es muy importante. Bueno, aquí les he puesto algunos ejemplos de lo que yo encontré en Egipto. Fíjense, había ajo. Los ajos que están viendo en la parte izquierda, ustedes dirían que van al mercado y los comprarían como nuevos. Luego cuando los fueran a partir se darían cuenta que está totalmente negro. Había cosas que era fácil de distinguir, pero por ejemplo en la parte superior derecha, eso costaba ¿qué era? Pues al final teníamos que irnos al mercado y resulta que eran los rabitos de la berenjena. No sé si ustedes han cocinado la berenjena, pero cuando le quitan, eso es lo que quedan. Entonces lo que nos estamos encontrando son los residuos alimenticios, pues que la gente, yo pensaba que había un restaurante, porque había tantos residuos de alimenticios que era asombroso, o incluso las alcachofas. Pero es un tipo de preservación no muy común, pero que por suerte tenemos en Canarias. Y no solo eso, en Canarias tenemos un tipo de conservación de semillas que es exclusivo, que sepamos por ahora, y es que nos estamos encontrando semillas en el interior de las caries, en el interior de los dientes. Aquí tenemos a la especialista de los dientes, así que las preguntas se las pueden hacer a ella. Y hemos encontrado, yo creo que por lo menos 15 momias o 15 individuos que tenían caries, y dentro de esas caries se conservaban las semillas. Eso quiere decir que probablemente los pobres comían, no les quedaba otro remedio que seguir comiendo higos, y que muchos de esos dientes dañados pues se iban introduciendo la semilla. Fíjense en la imagen de la derecha, lo que están viendo es un diente que se rompió post-mortem después de haber sido enterrado, probablemente cuando lo estuvieron excavando, y si se fijan es un agujero donde se fueron metiendo distintas semillas. Es decir, ahí habrá 1, 2, 3, 4, 5 semillas de higos que se han ido sucediendo y se han ido metiendo y depositando ahí, como si fuera una estratigrafía. Lo que también nos habla probablemente es una evidencia directa de la dieta y también de la salud dental de estas personas. Y quizás el último ya de las formas de conservar de las semillas es a través de impresiones. Pues a la hora de realizar cerámica, a la hora de realizar pues, las argamasas con las que levantaban sus muros, muchas veces se utilizaban elementos vegetales. Estos elementos vegetales aglutinan pues, las argamasas, lo que utilicemos, y además facilita que cuando haya cambios de temperatura no se rompa. ¿Vale? Entonces se utiliza mucho en la construcción de cerámica, en la construcción de los muros, y claro, cuando ese material se descompone, lo que pasa es que queda la impronta, y esa impronta podemos distinguirla. En Canarias pues, vemos que aparecen granos de cebada, pero es que por ejemplo en África los primeros restos o las primeras evidencias de agricultura no son semillas, sino son improntas de semillas que quedan en cerámica, porque proceden de lugares pues, subtropicales o tropicales, donde las condiciones de preservación no permiten pues, que se conserven semillas. Entonces lo que sí se conserva pues, son esas impresiones en cerámica. Y ahora mismo sabemos pues, que el mijo o el sorgo se domesticó en Sudán o en Mali gracias a las impresiones en la propia cerámica. Bueno, ya les he dicho cómo se conservan. Ahora la pregunta es, ¿cómo se recuperan las semillas de los contextos arqueológicos? Les he puesto una imagen de 2 arqueólogos excavando, y claro, cuando estamos excavando, pues estamos con nuestras brochas, con nuestras herramientas, y claro, tenemos tierra. Sí, los huesos grandes, las cerámicas las podemos ver, pero las semillas, piensen ustedes, por ejemplo, en un higo, ¿no? O en semillas de sésamo, son pequeñitas, si están excavando, pues, y si están cubiertas de tierra, es imposible de verlas, ¿no? Es casi imposible. Entonces,
¿cómo hacemos para recuperar la semilla? Porque están ahí, se conservan, estamos viendo que hay distintos métodos pues, mecánicos o químicos que hacen que se conserven. Pues para ello hay distintas metodologías, pero lo más importante se basa en el muestreo. Decía, hasta pues, que yo empecé a trabajar en Canarias, normalmente no aparecían semillas, o las que aparecían eran las muy grandes, por ejemplo las de palmera canaria, que tienen un tamaño aceptable, o cuando estaban muy concentradas y había muchas semillas juntas, entonces era más que obvio, pero si no, no aparecían. Entonces, ¿cuándo empezaron a aparecer? Cuando empezamos a recoger el sedimento de forma sistemática. Es decir, la tierra que los arqueólogos estaban obteniendo en los yacimientos, pues lo que hicimos es procesarla toda. Pues en el caso de mi tesis doctoral, hicimos recoger toda la tierra. Hay veces que no se puede recoger porque un yacimiento es muy grande y hay mucha tierra, entonces lo que hacemos es un submuestreo, pues recogemos pues, una proporción, pues una quinta parte, una cuarta parte, una mitad, dependiendo pues, de los medios y de lo que tengamos, ¿vale? Entonces, ese ha sido el gran cambio. Para los arqueólogos que estén aquí o los que se quieran dedicar a la arqueología, por favor, apliquen el muestreo, por favor, recojan el sedimento, porque ahí es donde podemos recoger la semilla. Hasta que no se haga eso, no va a poder ser posible. A mí, yo he insistido en ciertas personas y me dicen, no, nosotros escribamos fino, nosotros... pero ¿aparece semilla? No, digo, pues probablemente es porque haya un fallo metódico, creo yo. En cualquier caso, pues es súper importante eso, recoger el sedimento. Y cuando tengamos el sedimento, los cubos, ¿cómo sacamos la semilla? Pues de una forma muy sencilla, con la flotación. En los años 50, científicos americanos, arqueólogos americanos que estaban excavando el Próximo Oriente, querían saber cuándo se inició la agricultura, porque la gente se está dando cuenta que eso fue un cambio fundamental en la historia de la humanidad. A veces pensamos en la escritura, pensamos en las ciudades, pero ahora nos estamos dando cuenta que quizás el cambio más fundamental fue pasar de cazador-recolector a agricultor, a producir los alimentos. Y para saberlo era necesario encontrar esa semilla. Entonces a algunos se les ocurrió que quizás poniendo la tierra que se sale en un yacimiento sobre agua, pues van a flotar la semilla. Y eso es lo que pasó. Entonces lo que hicieron fue crear unas máquinas, unos depósitos, como ustedes están viendo ahí, donde se vertía el sedimento que se obtenía de las excavaciones, porque esas casas neolíticas, y claro, en la madera, la semilla, son menos densas que el agua, entonces flotan. Las piedras no, la cerámica tampoco, los huesos tampoco, solo los vegetales. Pues este método lo que permite es, fíjense, simplemente un depósito de agua, donde se introduce agua por la parte inferior y donde vertemos el sedimento. Por las maderas, la semilla, los carbones flotan y se recogen en una malla de 0,5 milímetros, 0,25. Y en el interior pues quedan los huesos, la cerámica, las piedras y ya lo tenemos separado. Eso es un avance que ustedes no se pueden ni imaginar. Y eso es lo que ha provocado que ahora mismo sepamos con bastante certeza cuando se inicia la agricultura, en qué lugar del planeta y cómo se expande hacia el resto de regiones. Existen muchos métodos. ¿Cuál es la pega de este método? Que utiliza mucha agua. Y claro, por ejemplo en Canarias, no es que nos sobre, ahora mismo sí, pero hay sitios donde nos sobra. Yo les he puesto una foto, ese soy yo, flotando en Libia. Entonces en Libia no teníamos tanta agua, tenía que venir una cuba y lo que hacíamos, fíjense, tenía un depósito y le añadimos 2 depósitos más que estaban interconectados y a su vez con una bomba que lo que hacía era reciclar el agua y de esa manera pues no perdíamos tanta agua. Pero a veces que no teníamos ni la suerte de tener las cubas de agua y en Marruecos o en Túnez lo que hacemos es la flotación manual y simplemente con un pequeño cubo, como están viendo ustedes, y con una malla lo que hacemos es poner el sedimento, poner un poquito de agua, ya eso hace que la semilla flote y así de esa manera pues la recogemos. Y el agua se recicla en todo momento. Entonces es un método que para zonas áridas pues es bastante eficaz. Y la flotación manual también se emplea sobre todo para cuando hay un yacimiento muy antiguo o son materiales muy delicados, entonces al hacerlo de forma manual pues los restos no se dañan tanto. Por supuesto, no tengo ni que decirle que una semilla carbonizada de 50.000 años es muy frágil. Si hacemos así,
Entonces yo a veces digo, mira una semilla, dice la gente, yo no, ni la toque, ni la mire, porque lo pueden romper. Entonces es una extrema fragilidad. Hay otros métodos que se emplean según también las condiciones. Por ejemplo, el cribado con agua se utiliza sobre todo cuando los yacimientos aparecen debajo del agua. Recuerden que les dije que debajo del agua se conserva muy bien. ¿Cuál es el problema? Que si yo me encuentro pues, una nuez debajo de la ría de Guernica y la saco de la ría y la pongo debajo del microscopio, se deshace, se descompone. Tenemos que mantenerlas en agua para que siga manteniendo sus propiedades, ¿vale? Entonces, claro, lo que hacemos es cribarla con agua. No podemos utilizar otra técnica porque si no ya la destruimos. Pero además de esto, a veces, por ejemplo, fíjense, a la derecha es una imagen de nuestro granero. Allí nos encontramos los materiales de secado, aparecen por las goteras, las semillas completas. Entonces, si las ponemos en agua, pues se deshacen. Pero no solo eso, a nosotros nos interesa mucho el ADN, porque el ADN nos da pistas sobre el origen de dónde vienen las personas, de dónde vienen las plantas. Y tenemos la suerte de que en los materiales de secado el ADN se conserva muy bien. Pero el ADN arqueológico es enemigo del agua. El ADN arqueológico, el agua no se lleva. Si mojamos las muestras es bastante probable que el ADN se dañe, se deteriore. Entonces, en esos casos nunca frotamos con agua, sino lo que hacemos es cribar en seco. Lo que pasa es que tenemos la suerte que nuestros graneros son una mina. Y a pesar de que cojamos un solo litro de sedimento, está lleno de semillas, lleno de insectos, lleno de madera, y son una fuente impresionante de información. Una vez tenemos cribado separado, luego en el laboratorio aún tenemos que seguir trabajando. Fíjense, es decir, primero hemos ido al yacimiento, hemos recogido la tierra, luego la hemos lavado y hemos separado por un lado la semilla del resto. Pues ahora esa semilla lo que hacemos es separarla por distintas fracciones. Nos interesa poner los grandes en un sitio, las pequeñas en otro, porque así es más fácil separarla. Fíjense, por ejemplo, ven las cribas en la parte superior, en la parte derecha. Lo que hay en la parte superior derecha es una foto de una semilla de cosco. ¿Saben el cosco? Que es una planta que crece aquí. Pues la semilla mide 0,25 milímetros. Hagan así como el excremento, para decirlo fino, de una mosca. Es invisible. Entonces necesitamos estas herramientas para poder verla. Y luego, fíjense, esto es lo que hago yo. Yo tengo un petri dish de esto, un platito, pongo los carbones y yo me pongo debajo lo pongo del microscopio y a separar, a mirar cada carboncito, a ver si es un carbón o si es una semilla. Entonces, eso lleva mucho tiempo. De hecho, es lo que lleva más tiempo. Yo a lo mejor un yacimiento, la flotación se puede hacer una semana. Pues lo que es el análisis de todas las muestras lleva a lo mejor pues 3 meses. Que luego la gente dice, ah, no, es que publicaste y aparecen unas pocas semillas. Sí, pero es que después, primero tengo que flotarlo, primero tengo que mirar todas las muestras y luego después tengo que hacer el resto de trabajo. Y lo que más lleva tiempo es esto, es poner el material bajo la lupa, de lo que precisamente habrá esta jornada, y mirar cada cosa. Ustedes, por ejemplo, están viendo ese platito y usted lo que ve son piedras negras. Yo ahí veo una lenteja, veo una cebada, veo un trigo, veo un carbón que tendré que pasarle a la especialista de los carbones, y veo esas cosas. Y luego usted dirá, ¿y cómo sabes tú que es una lenteja? ¿O cómo sabes tú que eso es cebada o trigo? Pues lo que hacemos para identificarla es un proceso muy sencillo. Yo lo que hago es comparar la forma de lo que veo pues con material que tengo referenciado. Pues voy al campo con botánicos y salimos y dice, mira, esta es una semilla de palmera canaria. Pues entonces yo la cojo, la seco, la pongo en un botito, la clasifico y luego cuando encuentro una semilla parecida la comparo. Y digo, mira, es verdad, son parecidas. Entonces puedo saber su identificación. También utilizamos atlas de semillas, libros que constan de descripciones de las plantas y de las semillas y que a su vez utilizo pues, para identificar mis ejemplares. Es un método sencillo. Lo mismo se hace pues, para identificar insectos, para identificar pues, los animales que consumían, o incluso los propios antropólogos, como Xavi, que lleva esta jornada, pues muchas veces él utiliza para pues, huesos para saber pues, enfermedades o otro tipo de circunstancias. Entonces, un elemento muy importante de mi trabajo y del trabajo de todos los demás especialistas. Ustedes ahora van a ver una serie de letras y una serie de números y me dirán, ¿y esto qué es? Pues eso es el resultado de mi trabajo, es decir, después de
no sé cuántas semanas haciendo la flotación, después de no sé cuántos meses, pues revisando todas las muestras bajo el microscopio, yo lo que obtengo es un listado de especies, que con su nombre en latín, y una localización. Pues estas semillas aparecen en tal estrato, en tal casa y en tal cueva. Y claro, pues el trigo pues probablemente hacía pues, algún tipo de... lo consumía, igual que la cebada, las lentejas, podían hacer un potaje. Pero luego aparecen muchas plantas, ustedes van a ver, pues aparecen cereales, legumbres, frutos cultivados, frutos recolectados, vegetación, que no saben muy bien qué hacían ahí, qué hacen esas plantas. Por ejemplo, la pistacia atlántica, un almácigo, ¿qué hacen las semillas ahí? ¿Alguno de esos, encontramos esas plantas hoy en día en el mercado? No sabemos. Entonces, ¿qué podemos hacer para nosotros entender su significado? Pues básicamente la aplicación de modelos etnográficos, que no es lo mismo que la analogía etnográfica, es decir, pues esto no se hace así hoy en día y se hacía así en el pasado. No, lo que utilizamos son modelos para explicar, para ayudarnos a explicar y de alguna forma pues, ampliar nuestra mente. Pues vamos, entrevistamos a gente mayor que han usado las plantas, que han realizado actividades agrícolas y que nos pueden dar claves para entender nosotros o para interpretar los restos arqueológicos, ¿vale? Entonces, no es una analogía, es decir, esto hacen hoy en día los pastores, pues los guanches tenían que hacer lo mismo. No, sino sabemos que se puede hacer de distintas formas. Y resulta, pues mira, yo hice entrevistas en Canarias y a todas las personas les preguntaba por si utilizaban el almácigo, la pistacia atlántica. Pues resulta que no se utilizaba. Sí, la resina se utilizaba para hacer como una especie de incienso, pero los frutos no. Y resulta que el almácigo es un pistacho, o sea, una pistacia salvaje, me salió en inglés. Pero resulta que en Marruecos pues lo veo en los mercados y la gente lo consume y es muy bueno. Además tiene muchos, como los pistachos que tienen muchos lípidos. Entonces la etnografía nos sirve para eso, para de alguna forma ampliar. Y entonces nuestra interpretación es que quizás los antiguos canarios estaban consumiendo los frutos del almácigo. ¿Qué pasa? Que ese conocimiento luego se perdió. Cuando llegaron los europeos, pues ya no lo consumían. Es una planta que no crece en la península ibérica y que ya se perdió. ¿Vale? Entonces la etnografía nos sirve de eso. Aquí les he puesto, por ejemplo, ahora lo que van a ver son imágenes de graneros en Marruecos. Pues lo que comentaba, fuimos la semana pasada, he tenido la suerte de poder visitarlo y estos graneros nos sirven para poder interpretar los graneros de Gran Canaria. Cuando ustedes van al Cenobio Valerón, ¿qué vemos? Una cueva grande con muchas cuevitas pequeñas y vemos como unos agujeros, pero no sabemos ni qué había en esos agujeros ni qué había en nada. Ahora sabemos que había semillas. Pues cuando vamos a Marruecos y vemos que hay graneros que siguen utilizándose hasta hace 30 años y vemos que no solo era un agujero, sino que tenía una estructura por fuera. Y ustedes no sé si lo verán bien, pero el paso de un siglo a otro se hacía sobre tablones. Claro, esos tablones ya no se conservan en nuestro granero, pero sí vemos los agujeros en los riscos. Entonces, podemos pensar que quizás nuestro granero o los graneros de los canarios también tenían sus pasos hechos sobre madera. No sé si lo ven, pero fíjense. Aquí hay una escalera, se veía por esta escalera. A veces nos preguntamos, ¿cómo se verían los canarios a esas cuevas? Pues probablemente tenían escaleras, tenían andamios, fíjense, son todas estructuras de materiales biodegradables que ya hoy no se conservan, pero gracias a la etnografía, a poder visitar estos sitios, podemos interpretarlos. Pero no solo pues, los elementos arquitectónicos, les voy a poner otro, el granero de Aushgan, pero nos sirve también, he tenido la suerte de poder hablar con un guardián del granero que me ha explicado cómo funcionaban, pues hasta los años 80 siguieron usándose, y nos dice, pues, los graneros eran donde la gente, los nómadas, cuando se iban de esta zona, dejaban todos sus alimentos, aunque cuando se les acababan en sus sitios, pues volvían y mandaban a alguien a que subiera al granero a buscar esos alimentos, y luego esa persona que yo entrevisté, que era el guarda, pues tenía que ir con esa persona a su propio siglo, fijarse que no se robaba de otro siglo, que se llevaba sus cosas, y toda esa información que ya hoy en día, es decir, nosotros no podemos recuperarla de un yacimiento, sí podemos obtenerlo de los modelos etnográficos. No quiero decir que ahora mismo lo que hizo pues, este señor Ziad hace 60 años era lo que estaban haciendo los aborígenes canarios hace 1000 años, pero sí nos da pistas y sí nos ayuda a interpretar. Además, nos ayuda a ponerle cara y voz, ¿no? a toda
todo ese pasado. Les aconsejo que si tienen una oportunidad que viajen a Marruecos y miren este paisaje y estos patrimonios porque es alucinante. Entonces, ¿qué pasó en Canarias? Ya les ha dado pues, una visión de cómo lo estudiamos y de cómo llegamos a la información. Quiero hacer un resumen, no quiero pues, atosigarlos con mucha información, sobre todo de Gran Canaria, que quizás muchos de ustedes ya han venido a otras charlas y ya lo saben. Entonces voy a hacer un pequeño resumen. Antes que nada, pues decirles que los primeros canarios, si nosotros hacemos un eje cronológico que les he puesto aquí con el paleolítico, con toda la prehistoria, estamos en la esquina, es decir, una pequeña proporción, ¿vale? Que ya se había inventado la escritura, las ciudades, las civilizaciones. Sin embargo, los primeros canarios tienen un modo de vida que se parece mucho al neolítico, ¿vale? No tienen metales, son pastores, son agricultores, pues sí, utilizan la fibra, pero no tienen esa complejidad como veremos que pasa posteriormente. Pero claro, su cronología es medieval, entonces eso a veces crea confusión. También hay que tener en cuenta que estamos hablando de 7 islas muy diferentes. Hay 2, que por ejemplo Fuerteventura y Lanzarote, que están más cercanas al continente, que quizás tienen una historia más larga que el resto, probablemente de contacto previos que no tuvieron el resto de islas, que además son islas que no tienen montañas, son áridas, lo contrario que el resto de islas que tienen una orografía más pronunciada y que tienen una vegetación pues, mucho más compleja. Y luego está, pues también tener en cuenta que hay unas islas que son más grandes, Gran Canaria, Tenerife, y eso se va a ver pues, en el registro arqueológico, en la complejidad. Y por ejemplo, los resultados que se han obtenido de ADN nos están hablando pues, que Gran Canaria y Tenerife efectivamente tenían mayor población que el resto. Entonces, partiendo de esto y del probable aislamiento, que no era aislamiento del todo probablemente, porque ya nos están hablando de que quizás había varias oleadas de poblamiento, y si hay varias oleadas quiere decir que no estaban aislados, sino que siguieron llegando. Entonces hay que tener todo esto en cuenta. Pues un poco los resultados que hemos obtenido es que en todas las islas en las que estamos estudiando hemos encontrado plantas cultivadas, es decir, que a todas las islas se llevaron estas semillitas que yo les he dicho que trajeron de Marruecos. Cebada, trigo, leguminosa y también los higos, ¿vale? En principio, en Gran Canaria es la mejor estudiada, es la que mejor conocemos. Aquí se han estudiado muchos yacimientos, se han muestreado de forma metódica, es decir, se ha recogido todo el sedimento, se ha flotado, entonces tenemos un gran corpus de datos, de vivienda, de yacimientos domésticos donde ellos comían, pero también de graneros donde ellos almacenaban. Entonces eso nos da una visión bastante compleja y completa, y ahora mismo tenemos cierta seguridad cuando hablamos de Gran Canaria. De hecho, lo que sabemos es que había cebada, que había trigo, leguminosas había habas, lentejas y guisantes, y que había higo, y que en el siglo XV además llegaron las uvas también, y que estaban desde el siglo V o VII ya tenemos evidencias de esas semillas. Además, sabemos que en Gran Canaria probablemente en torno a los siglos X, XI, XII hubo una intensificación de la agricultura. En los yacimientos vemos más semillas, vemos que empiezan a surgir los graneros, es decir, que nos está hablando de un excedente. Además, eso coincide pues, con el surgimiento de grandes poblados que quizás están siendo alimentados por esta agricultura que está aportando más alimentos. Entonces estamos viendo que no solo toda la ocupación fue homogénea, sino que hay cambios. Quizás en un principio la agricultura no desempeñó un papel tan importante, y a partir del siglo X, XI, pues ya empezó a sustentar a la población, y no solo lo están diciendo por los restos arqueobotánicos, sino también los restos antropológicos. Nos están hablando de que la dieta, pues las caries que estamos viendo y otros marcadores, pues nos indican que sí, que efectivamente en el siglo X, XI quizás hubo una intensificación de la producción. Pero las semillas en Gran Canaria nos están hablando también de la tecnología agraria. Nos dan información, por ejemplo, sobre los métodos de cosechado. En la imagen derecha, lo que ven a la punta abajo son espigas de cebada, no tienen los granos, están nada más que los raquis, que hemos encontrado los graneros, y que hemos interpretado como el resultado de que los canarios lo que hacían a la hora de cosechar, no cosechaban pues como hacemos ahora, que secamos y luego trillamos y limpiamos el grano, sino que probablemente cogían las espigas
y las almacenaban en espiga. Eso es el trabajo. Yo he realizado la experimentación en el jardín de mi casa con un poquito de cebada, arrancarla, quitarle la espiga con la mano, es muy trabajoso, lleva mucho tiempo. Además, esas espigas cuando las almacenas en una cueva ocupan mucho volumen, porque estamos hablando de la espiga y estamos hablando de las aristas, de la pargana, como habla la gente. Sin embargo, si lo limpiamos y almacenamos limpio, ocupa menos espacio. ¿Qué pasa? Que cuando tú almacenas el grano del cereal en las espigas, se conserva mejor. Y, por ejemplo, no lo afectan tanto ni los microorganismos ni los insectos. Entonces, quizá esa práctica que estaban haciendo los aborígenes no estaba encaminada tanto a facilitar el trabajo de recolección, sino más el trabajo de almacenamiento, que para ellos probablemente tenía mucha importancia. Y lo tenía porque estamos encontrando graneros, muchos graneros por toda la isla y con muchas evidencias de que ahí se almacenaba grano. De hecho, cuando empezamos a estudiar los graneros, por ejemplo, el cenobio de Valerón, que es quizás el más famoso conocido, ustedes sabrán cenobio. Cenobio no quiere decir granero, cenobio quiere decir como convento de monjas, porque se pensaba que era un convento de monjas. Otros investigadores han propuesto que si era un hipogeo, una especie de enterramiento. Bueno, lo que hemos encontrado ahí son semillas y bichos que comen semillas, es decir, que lo que guardaban ahí son las semillas. Pero además, los restos carpológicos que hemos encontrado ahí nos han permitido saber pues, cuáles eran las técnicas de almacenamiento. Pues se almacenaban espigas. Además, nos ha permitido saber que utilizaban insecticidas. Hojas de laurel que tienen propiedades insecticidas, que además hacen que los hongos no se desarrollen y que la semilla se mantenga en un estado latente, y lo hemos encontrado. Entonces todos estos restos carpológicos nos están hablando pues, de la tecnología del almacenamiento, que para los canarios era muy importante. Yo no me canso de explicarles esto, porque hoy en día a nosotros nos cuesta mucho pensar en el almacenamiento como algo importante. ¿Por qué? Porque cada vez que nos hace falta algo vamos al supermercado. Hoy en día, de hecho, están las 24 horas abiertas. Pues esto eran sus supermercados. En Marruecos nos contaban que cuando estaban pues, trashumantes con su ganado, cuando se les acababa el gofio o la mantequilla, pues mandaban a alguien con su burra a que fuera al granero a buscarlo. Y estas personas iban al granero, el guardián estaba con ellos, y muchas veces procesaban y hacían la comida en el propio granero, porque en el granero tenían sus molinos, y luego lo preparaban y se lo llevaban, y otra vez, pues con los animales trashumando por ahí. ¿Vale? Entonces, probablemente algo similar pasaba aquí. Y hay que tener en cuenta eso, que no tenían en el supermercado ni tenían otra forma de sortear cuando carecían de alimentos, o cuando venía una plaga y todo lo que tenías plantado desaparecía. Entonces, los graneros tenían una gran importancia. Incluso los propios europeos nos hablan de eso. Nos dicen que los canarios tienen cuevas localizadas en las montañas que siempre tienen bien proveídas con granos y con molinos, donde comen. Entonces, quizás era esto. Además, las propias semillas nos informan de la dieta. Esas semillas que estamos encontrando en los dientes es un dato directo sobre la dieta, porque la mayor parte de las ocasiones yo y todos los arqueobotánicos del planeta lo que hacemos es encontrar semillas en un yacimiento. Pero ¿cómo sabemos que eso se lo comían? De hecho, no. Es decir, las semillas que nosotros encontramos son los residuos alimenticios. No es lo que ellos comían, es lo que ellos desecharon. Sin embargo, aquí en Canarias sabemos que estaban comiendo los higos, y se lo puedo garantizar y se lo firmo en un papel porque lo estamos viendo aquí. Además, también tenía caries, por ejemplo, que las caries están producidas sobre todo por el consumo de alimentos ricos en hidratos de carbono, que no solo van a estar producidas por las plantas, sino que también muy probablemente pues, por el uso de elementos de monturación realizados en piedra, que muchas veces se van descomponiendo y esas piedritas pues, quedan en la boca y nos van desgastando los dientes. De todas formas, si tienen alguna pregunta sobre eso, aquí están los especialistas. ¿Qué pasa en el resto de las islas? Bueno, desgraciadamente conocemos muy poco. Lanzarote y Fuerteventura, piensen ustedes, las islas que probablemente sean más antiguamente, que son pobladas más antiguamente, que tienen unas dataciones más antiguas, pues no hay datos arqueológicos directos, es decir, no tengo semillas de yacimientos arqueológicos, porque todas las excavaciones que se han realizado en Fuerteventura y en Lanzarote nunca se ha recogido sedimento y nunca se ha hecho explotación. Entonces ahora mismo no sabemos si cultivaban o no. Y es un tema importante que es la agricultura y no sabemos eso. Hay otras evidencias que nos lo indican. Por ejemplo, han aparecido molinos en Lanzarote y en Fuerteventura. Entonces, es probable que quizás estuvieran moliendo grano pues, para hacer gofio.
pero quizás a lo mejor esos molinos pues, se destinaron a moler almagre para la cerámica o para otra función. O por ejemplo en Fuerteventura nos dicen que a veces cogían moluscos, mariscos y los secaban y los molían también. Entonces quizás no era para la planta. No obstante, las investigaciones que hemos realizado en ADN nos están diciendo que probablemente en Lanzarote y Fuerteventura tenía que haber cebada, porque la cebada que hay hoy en día en Fuerteventura y Lanzarote es única de allí y no se parece a la de, es decir, está relacionada con la de Gran Canaria, pero no se parece. Entonces los especialistas en ADN nos están diciendo que probablemente tuvo que haber cebada y que fue importante y que es probable que la cebada que está en el resto de las islas venga de Lanzarote y Fuerteventura. ¿Vale? Y bueno, y por último está la documentación histórica, las crónicas de los primeros europeos. ¿Qué pasa? Que están hablando solo del siglo XV o del siglo XIV un poco, no nos están dando más información. En todo caso nos dicen que en Lanzarote se cultivaba cebada y en Fuerteventura que no había agricultura. Yo estoy esperando por los primeros resultados. Decirles que dentro de poco me llegarán primeras muestras de Lanzarote, del yacimiento de Sonsana, que encontraron unos niveles prehispánicos, y el otro día me mandaron una foto de Fuerteventura, unos colegas que están excavando allí en Villaverde, y miran, creo que es una semilla. Y digo, sí, una semilla de cebolla, todavía no es una planta cultivada, la cebolla es el olivo silvestre, pero quiere decir que lo están consumiendo, y quiere decir que cuando se busca y se aplica el método aparece. Entonces, quizás el año que viene, si me invitan otra vez aquí el compañero Sabia, a lo mejor ya les estoy dando datos sobre la agricultura en Lanzarote y en Fuerteventura. Ojalá. Tenerife, ¿qué pasaba en Tenerife? Pues también las evidencias directas de semillas muy limitadas, no se había hecho recuperación de sedimento en ningún yacimiento, la única información que había era de un yacimiento, Don Gaspar, donde se escribió de manera bastante precisa y había muchas semillas, entonces aparecieron, pero no fue porque se hiciera una recuperación sistemática de sedimento. La única excepción es, en los últimos años, unas nuevas excavaciones que se están realizando en las cañadas del Teide, por un equipo de la Universidad de La Laguna y la empresa ProRed, que lo que han investigado son dos yacimientos que al principio pensábamos que tenían, al tener mucha potencia estratigráfica, pensábamos que era una secuencia muy antigua de Tenerife, pero cuando empezamos a datarlo, nos dio el siglo XV y el director dijo, eso nos habremos equivocado, vamos a buscar otra, a ver si es más antiguo, tal, y todas las dataciones nos dieron el siglo XV y XVI. Y lo que habíamos encontrado son semillas de cebada, incluso de mocán, o fíjense, las pequeñitas son de amagante. Entonces, ¿y eso que nos está mostrando? Pues nos está mostrando probablemente la dieta de los alzados, no de la época de aborigen anterior, nos está mostrando el siglo XV y XVI, y que nos está diciendo pues, que probablemente en el siglo XV y XVI, cuando ya llegan los europeos, muchos guanches, en este caso sí, muchos guanches de Tenerife, pues se refugiaron en la cumbre, y allí lo que hacen es consumir plantas, un poco de cebada, pero sobre todo lo que consumen son plantas silvestres, y lo más que aparece son amagantes. Las pequeñitas aparecen miles de semillas de amagantes. Entonces nos está hablando que quizás pues, serán pastores y que también están recolectando y de alguna forma sobreviven ahí. Yo soy el primer sorprendido cuando vimos esta información. Además también llega la cebada, no sabemos si la cultivaban allí o la intercambiaban. Al principio no deberían cultivarlo porque es un sitio muy frío, pero bueno, no podemos descartarlo. Entonces, sorpresa tras sorpresa. En La Gomera solo hay un yacimiento estudiado de forma sistemática, es el Alto del Garamonay. No sé si ustedes han ido al Alto del Garamonay, donde está el punto geodésico, pues ese punto geodésico está sobre un yacimiento arqueológico. Pues esos son unas aras de sacrificio, unos lugares donde los antiguos gomeros iban a realizar sus ritos, a hacer unos banquetes rituales o unas ofrendas, y allí hemos encontrado semillas carbonizadas, semillas de cebada, lo más que había eran semillas de dátiles, es decir, pues hoy en día la palmera es importante en La Gomera, también lo era en la prehistoria. Y esos alimentos eran importantes para ellos, fíjense, eran tan importantes que además los ofrecían a los dioses, lo que en unas aras de sacrificio. Sobre todo lo más que había eran animales, huesos, que aquí también está la especialista que los ha estudiado, así que si tienen interés le pueden preguntar, pero había algunas plantas, es decir, que no eran banquetes solo de carne, las plantas también desempeñaban un papel ahí. Entonces quiere decir que para ellos tenían esa importancia. Pues ese es el único yacimiento estudiado de forma sistemática en La Gomera. En el Hierro, el único, la Lajura, o la curva de los huesos, es una necrópolis que se estuvo utilizando durante casi 1000 años
que si tienen alguna consulta pregúntenle a Xavi también, que aquí estamos todos. Y lo que encontramos fue, antes de depositarse los muertos, hubo una especie de fuego ritual. Y en ese fuego ritual encontramos semillas. Y en la semilla de cebada, una semilla de cebada, una sola, y una sola de mocán. Pues la datamos y es la semilla de cebada datada más antigua de Canarias. Datamos el mocán y es la semilla de mocán más antigua datada en Canarias. Es decir, un hogar con solo 2 semillas, pero esas 2 semillas son de las más antiguas. Que no quiere decir que haya más antiguas en Gran Canaria, pero todavía no las hemos encontrado. Eso es lo único que hay. Están viendo que el paisaje es desolador, sabemos muy poco. Pero para mí es un atractivo, ¿no? Porque estoy deseando que se estudie para poder obtener información. Pero están viendo que poco sabemos, ¿no? Y bueno, el último caso ya, y ya con esto terminamos, es para mí el más sorprendente de todo, La Palma. Cuando yo estudié la historia de Canarias, y si ustedes algunos leen pues, las crónicas, nos dicen que en La Palma no había agricultura y que los indígenas de La Palma no sabían lo que era agricultura ni nunca lo habían sabido. ¿Cuál fue mi sorpresa y la de mis colegas cuando estudiamos un yacimiento de La Palma, el Tendal, que está datado entre los siglos 4, 5, 10, 11, cuando encontramos semillas de trigo, de cebada, de haba y de lenteja, es decir, de cereales y de leguminosas. Y estaban allí, y muchísimas y bien conservadas, preciosas, aquí las están viendo. De hecho, las de trigo yo creo que son de las más bonitas que he encontrado. Y después, en el yacimiento de Belmaco, otro yacimiento también en niveles entre los siglos 4 y 11, encontramos algunas semillas de cebada. ¿Qué pasa? Que entre niveles en el Tendal, la ocupación se acababa en el siglo XI, entonces no sabemos qué pasaba entre el siglo XI y el siglo XV cuando llegaron los europeos. Pero en Belmaco sí tenemos esa secuencia y no encontramos semillas cultivadas, lo que encontramos son semillas de plantas recolectadas. Entonces, ¿qué impresión tenemos? Pues la impresión, lo que pensamos es que en algún momento entre los siglos X, XI, que en Gran Canaria la gente pues parece que se dedicó a cultivar mucho, en La Palma abandonan la agricultura, o la dejan o la pierden de forma involuntaria, no lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que cuando llegan los europeos nos dicen que no hay agricultura y en los yacimientos que hemos mirado no hemos encontrado. Sería algo excepcional, es decir, nadie deja de cultivar para volver a recolectar, es como pasar de paleolítico a neolítico y volver otra vez al paleolítico. Nadie lo hace de forma voluntaria porque además los granos cultivados son muy nutritivos y es un alimento que sabemos siempre dónde están y eso en el pasado era muy importante. Entonces, es un caso excepcional. ¿Qué pasó? Fue un volcán que hubo, que arrasó, un cambio climático. Es cierto que estamos empezando a ver que en Canarias, en torno a los siglos X, XI y XII, se están produciendo ciertos cambios que coinciden a la vez con un cierto cambio climático, que es la oscilación del Atlántico Norte y que es el óptimo climático atlántico, creo que se llama, que está en el siglo X y que es un periodo cálido, que coincide cuando se coloniza Groenlandia e Islandia. Y luego en el siglo XIV, siglo XV llega la pequeña edad del hielo. Entonces, ¿puede que esté relacionado con esto? No lo sabemos. Lo que sí les digo es que ahora mismo, dentro de poco, empezaremos un proyecto nuevo que yo creo que va a venir, les confirmo ya, es un proyecto que ha sido financiado por la Unión Europea durante 5 años, con mucho dinero y con mucho prestigio, que va a dirigir Jonathan Santana, que va a venir aquí a explicárselo a ustedes, creo que el 23 de noviembre, si no me equivoco, y en ese proyecto lo que vamos a intentar es resolver estos problemas. Cómo llegó la agricultura a las islas, cómo evolucionó, cómo cambió en todas las islas, qué pasó en el siglo X, hubo más oleadas, fue una oleada de población nueva que trajo una nueva economía, no lo sabemos. Todas estas preguntas que creo que son súper interesantes, intentaremos resolverlas o por lo menos marcar el camino para que ya queden trazadas en el futuro. Y yo ya con esto me despido, que ya es tarde. Muchas gracias. Quería dedicarle la charla a Lidia Zapata Peña. Ella fue la profesora que me enseñó a mí la carpología, la arqueobotánica, y quiero dedicarle la charla a ella. Fue una inspiración, fue la primera que me dijo los piraneros, el paleolítico. Para mí es una inspiración que nunca muere y quiero darle la gracia. También quiero dar las gracias a una persona que está aquí, que es Amelia Rodríguez, que me ha ayudado muchísimo y que de alguna forma es la que me ha enseñado esa parte de la arqueología, y luego a Águedo Marrero, que es el que me ha enseñado todo de botánica.
como ustedes verán, yo no me he inventado nada, lo que estoy haciendo es aplicando lo que otras personas aplicaron en otros sitios, y lo que a lo mejor le pondré macana, pero no nada más. Y simplemente lo que hago es, pues, las enseñanzas que me ha transmitido Lidia, Amelia o Águido, pues aquí reunificarlas y de alguna forma darle mi toque, pero no es otra cosa. Muchísimas gracias por su atención. Invitado para el año que viene, ha empezado un montón de gente a participar y bueno, yo creo que es el momento, si tienen alguna duda, algún comentario, como decía Jacob, tanto a él como aprovechando que hay compañeros y compañeras que se dedican a este mundo de la arqueología y pueden surgir un debate, estamos abiertos a cualquier sugerencia, cualquier iniciativa. Hola, buenas noches, felicidades por la conferencia. Dos preguntitas. La primera sería si en las momias se han encontrado restos vegetales que se pudiera pensar que se usaban para la propia conservación de las momias, para evitar su corrupción o para evitar que sean malos olores, ¿no? Y otra pregunta un poquito quizás futurista, ¿no? Si de los paleorrestos vegetales que se pueden encontrar, se puede sacar como restos para poder crear esas plantas que quizás existían antes con ese tipo de ADN, ¿no? Como quizás pinos, quizás antiguos o así. Muchas gracias. Dos preguntas súper interesantes. La primera, tienen delante de Tía Teresa, que está investigando, que es conservadora del Museo Canario, y creo que ahora mismo están trabajando sobre ese tema, sobre las momias, el acondicionamiento, y sí, creo que han encontrado algunas plantas que están en el proceso de identificar y que se encuentran dentro de las momias y que probablemente tendrían pues cierta función relacionada con eso. Pero yo creo que Teresa no te puede decir mejor, o no sé, Teresa, si quieres hablar. Bueno, nosotros somos un equipo de investigación, los que estamos ahora trabajando efectivamente con un proyecto del Museo Canario. Están también gente aquí presente, Verónica Alberto, Xavi Velasco. Las momias eran envueltas y dentro de esas envolturas se empleaban tejidos vegetales, concretamente junco. Pero el objeto de ese tejido era la envoltura, es decir, configurar lo que es el ¿cómo se llama? El fardo. El fardo, junto con las pieles. O unas veces aparece de manera aislada lo que es el junco y otras veces combinado con las pieles. No encontramos evidencias directas de elementos destinados a la conservación del cadáver. De hecho, todos los planteamientos, y va a ser como la próxima intervención en esta jornada, precisamente cuando va a salir el tema de los restos modificados, nosotros lo que planteamos es que se trata de un proceso natural, en donde el hecho de estar depositados en ambientes de cuevas, tal como Jacob expuso, con toda la conservación de los higos, la cebada, a través de un proceso de desecación, de pérdida de humedad, pues ha permitido que hayan llegado hasta nosotros restos humanos momificados, que más bien me atrevería a plantear que más que los restos humanos, quienes están momificados son realmente los fardos de piel y los fardos de junco. Es verdad también que, como apuntaba Jacob, hay casos muy puntuales, concretamente de una momia, si mal no recuerdo ahora, que era la que presentaba pues restos de enramados, de ramaje, que todavía no hemos podido identificar la especie. Pero se trata de un caso único y que más tal vez que apuntar o dirigirse a un proceso de garantizar la conservación del cadáver, pudiera también ir dirigido a la rigidez al paquete, a esa envoltura en donde estaba presente el cadáver. No sé si Verónica quiere... Bueno, como dice Tere, no se encuentran esas evidencias directas que puedan certificar o verificar esos posibles tratamientos de conservación, pero eso no quita que se hayan aplicado productos que no podamos reconocer a simple vista y que haya que analizarlos de forma, componentes químicos o lo que sea, y que puedan haber ayudado a retrasar la descomposición o a garantizar mejor la conservación, pero son elementos que nosotros hasta el momento no hemos podido reconocer físicamente.
Sí que hay también, además de lo que decía Tere, en algunas ocasiones, pero es algo muy, muy anecdótico, pinocha. Y la pinocha efectivamente puede estar constituyendo esos rellenos, pero es algo muy testimonial, no está en todas las momias, pero puede estar constituyendo esos rellenos, pero también tiene propiedades antisépticas. Entonces, pues a lo mejor se puede usar un producto para una cosa y que al mismo tiempo tenga propiedades para otra, pero realmente la momificación es un proceso natural en el caso de Canarias. ¿Se ha encontrado resina de pino quizás en algunos momias? Por lo que Las pieles. En las pieles. Resina de pino por lo que esto se... Lo que aparecen son restos de una materia orgánica de color negruzco, no sé si se está refiriendo a ese producto, que tenemos que analizar para ver qué sustancia es, que es verdad que aparece asociada a algunas de las pieles. Bueno, ahora mismo les puedo decir que estoy trabajando, tengo la suerte con investigadores italianos que trabajan con momias egipcias que están analizando esos residuos, así que a lo mejor se puede contactar con ellos. Bueno, y la segunda pregunta, y ahora hay otra, sí, es decir, se puede utilizar el ADN antiguo para mejorar especies actuales. De hecho, se han puesto en contacto conmigo investigadores canadienses, que Canadá es el primer productor del mundo de leguminosas, de lentejas, es Canadá, yo no lo sabía, porque querían ver si podían utilizar el ADN de esas lentejas para mejorar pues, lentejas actuales y hacerlas pues, más resistentes a la aridez. Y para mí eso es ¿no? muy gratificante. La historia y la arqueología tiene un valor no solo como para crear identidad o para el conocimiento, sino también para mejorar nuestro presente y nuestro futuro. Entonces, sí, se hace. Sí, quizás restos de pinos antiguos que van a aguantar una serenidad, ¿no? Como sea... Sobre todo por el pino, no porque es una especie silvestre, pero las plantas cultivadas que están siendo modificadas genéticamente, pues ahora, es decir, se hace un genoma completo de la planta y es más fácil. Y se puede utilizar el ADN antiguo pues, para elegir una nueva variedad o crearla. Pero se está haciendo y se han puesto en contacto con nosotros. Hola. Bueno, darle las felicidades por la conferencia evidente y preguntarte si la presencia del laurel como repelente natural es exclusivo de los graneros de Gran Canaria o es una costumbre traída del norte de África. Pues esa fue una de las preguntas que siempre hacía. Claro, estuvimos en una región del Alto Atlas y nos dicen que está muy fría, que en invierno nieva, que no hay bichos. Pero ya te digo ya que cogimos unas muestras y encontramos gorgojos, es decir, que sí los hay, pero probablemente no los hay tantos como aquí. Y nos dijeron que no utilizaban en principio el insecticida, que el problema que tenían era con los ratones, sobre todo, y lo que utilizaban eran serpientes. Es decir, la serpiente era un animal sagrado para ellos y no se les podía matar. Y de hecho les ponían leche o agua para que estuvieran ahí. El vigilante me decía que cuando él era pequeño y dormía en el granero, sentía que la serpiente cuando hacía frío se apoyaba junto con él buscando el calor y él decía que nada. Allí cuando fui yo vimos una víbora, pero la víbora sí es así, pero probablemente eran culebras y eran para ellos un animal sagrado. La verdad que nos sorprendió, no había gato, eran las culebras. En cualquier caso, el año que viene nuestra intención es ir al sur, a la zona de Agadir, donde sí hemos visto que es una zona más cálida y que se construyen en cuevas. Y aquí queremos preguntarlo, a ver si al ser más cálido, los bichos, los insectos eclosionan con el calor y la humedad. Entonces sospechamos que quizás a lo mejor en el sitio más frío, en el Alto Atlas, no, pero a lo mejor en el sur sí hay más problemas con los insectos. Y quizás a lo mejor pueden decirlo. Pero es una costumbre. Pero sí, te digo que, es decir, por ejemplo, Plinio el Viejo dice en su obra que el laurel mediterráneo, que es muy parecido al nuestro, se utiliza para eliminar los gorgojos de... Entonces es muy probable que sea una tradición mediterránea. Yo les digo una cosa, la gente que trabaja o que vive del medio tradicional normalmente termina sabiendo todas las propiedades de las plantas que tienen a su alrededor. Hay casos, por ejemplo, lo que yo les decía del almácigo, ¿no? Pues ese conocimiento se pierde. O el mocán. El mocán estamos viendo que lo consumen los aborígenes. Mi padre, por ejemplo, que era de Valle Seco y conocía el mocán, me dijo que nunca lo comió. Y que no, eso era para los cerdos. O sea, hay cosas que se pierden.
pero al final la gente termina sabiendo las propiedades de las plantas. La amapola, o majapola, como le llaman los viejos, es el ancestro silvestre del opio, de la heroína. Y los viejos me decían a mí, no, esa tiene que ser esa planta es marihuana, es una droga. Y no lo saben, porque cuando las vacas se lo comen, se quedan borrachas y hay que ponerles un trapo en la cabeza porque si no se les risca. Entonces, ya ellos están viendo las propiedades que tienen. Y estoy seguro que muchísimas de esas propiedades pues ya las conocían. Y yo no es por meterme con ellos, yo creo que algo sabían ellos que ponerlos donde muestran en las cuevas iba a conservar mejor que si no, que se lo ponían al aire libre, ¿no? Y que alguna intencionalidad habría a lo mejor, yo que sé, no es una momificación en ese sentido, pero ellos sabían que al estar en las cuevas se iba a conservar mejor. Y yo creo que tenían alguna intención de que se conservara más tiempo. Hola, buenas noches. Soy una persona sorda. Lo primero, darle las gracias por la interesante conferencia que nos ha dado. Y enhorabuena por su trabajo, por supuesto. Tengo dos preguntas. Teniendo en cuenta que todas las semillas, o sea, durante toda la historia, las semillas se han dispersado por el planeta, han salido las plantas y se han conservado en el entorno natural. ¿Qué ocurrirá de aquí al futuro, teniendo en cuenta toda la porquería que estamos echando a la naturaleza? ¿Esto va a afectar al crecimiento de las plantas? Antiguamente no, por eso se conservaban, se guardaban bien. Pero hoy en día tenemos todos los vertederos que tenemos, toda la porquería que echamos a la tierra. ¿En qué va a afectar esto a la vegetación del futuro? Y la segunda pregunta, quería saber el porqué de la plantación de la misma semilla en diferentes espacios geográficos. Por ejemplo, un plátano que se cultiva aquí, esa misma semilla se cultiva en Brasil, ¿por qué el sabor es distinto? Y si tiene que ver con la lluvia, con la tierra. Muchas gracias. Está claro que sí. Que sí, todo lo que hacemos sobre el planeta está afectando. Quizás lo que más está afectando a esa semilla y que la va a afectar en el futuro es la pérdida de biodiversidad. Estamos eliminando pues, los bosques, los terrenos, y eso está eliminando esa diversidad de plantas. Uno de los grandes problemas, sobre todo, la biodiversidad agrícola. Antes cada persona en su barranco tenía su cebada, que se sembraba en su campo y en cada isla. Hoy en día, ¿qué pasa? Que si tú quieres comprar cebada, tienes que ir a la tienda. Y esas tiendas son pues, semillas de Monsanto que vienen de Estados Unidos, que han sido modificadas genéticamente y que son todas iguales aquí, en Estados Unidos y en Pekín. Y que si viene una epidemia, va a acabar con todas ellas. En cambio, si conserváramos la biodiversidad tradicional, que cada viejito, cada persona en su barranquito tenga sus variedades, aunque venga una epidemia mortífera, y como cada planta se va adaptando a su sitio, y con esto respondo a tu segunda pregunta, pues van a tener características especiales, porque todos nos adaptamos, las personas también, y las plantas se van adaptando. Y imagínate, nosotros comemos pero un cereal que va creciendo cada año, pues si yo planto, es como con nosotros tenemos animales, pues si yo tengo dos perros y lo cruzo uno blanco con otro que tiene el pelo blanco, es probable que salga blanco. Pues lo mismo se hacía con la semilla. Entonces, yo me perdí un poco, pero bueno. Eso, la cuestión es que un plátano aquí y otro en otro sitio van a tener distintas horas de sol, distinta cantidad de lluvia, y eso le va a dar pues, una distinta concentración de azúcares. Por ejemplo, el azúcar lo produce la planta haciendo la fotosíntesis. Cuanto más sol, más va a producir y más azúcar. Cuanto menos sol, menos azúcar. Una naranja la planta usted en las palmas de Gran Canaria y la planta en el Valle de Agaete, y está mucho más buena en el Valle de Agaete. Y no es por las culetas, es porque tiene más horas de sol. Entonces la planta, al realizar la fotosíntesis, va a darle más azúcar a esa naranja. Y fíjense ustedes, los agricultores tradicionales no sabían lo que hacían, por ejemplo, de platanera. La platanera es agricultura que no tiene semilla, que es un clon. Lo que hacían ellos es desenterrar la platanera y llevarla a otro sitio.
porque ellos decían que al trasplantarla eso enriquecía y hacía que de alguna forma no se degradara. Y esos son conocimientos genéticos, porque si no se va creando un proceso ahí que la planta al final se va degradando. Pero si la vamos modificando, se va adaptando y se va cambiando. Y por ejemplo la semilla se intercambia. Es bueno que, pues yo estoy sembrando cebada en mi jardín, pues la cambie con gente que planta en la rusa. De hecho, lo que estoy haciendo, y que ellos a su vez me den la semilla, para que la semilla se vaya enriqueciendo con toda esa diversidad. Y eso lo hacían los aborígenes, porque hemos hecho el ADN, y me dicen los especialistas que como mínimo tienen un intercambio de semillas igual que el que hacemos hoy en día. Entonces, es muy importante, y no solo por el sabor, sino por conservar esa biodiversidad. Muchas gracias. Fernando, por favor. Muchas gracias. Solamente quería intervenir para darle las gracias al Cabildo de Gran Canaria, a la Casa de Colón, al doctor Velasco Vázquez y al doctor Morales, que nos ha demostrado que además de doctor es también un Horcon Boy en toda su gran experiencia. Solo quería decirle una pregunta. Cuando estaba explicando el sistema de flotación, hizo una equivalencia y decía 20 litros, si no me equivoco, 30 baldes. No, 30 cubos. 3 cubos. 3 cubos. 3 cubos. Yo le quería decir, no podía ser balde. Solamente eso. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que decía, hay partes que doy en un curso del máster en la Universidad del País Vasco. Y entonces tengo el lenguaje ahí un poco... No te preocupes, una maldad por mi parte. Sí, cobraré ya. Aunque ya has hablado un poco, me gustaría que contara un poco más la introducción de David, y sobre todo lo que tiene que ver con la elaboración del vino, si esas culturas prehispánicas en algún momento tuvieron contacto con el vino, ya que procede en parte del Mediterráneo, supongo que lo conocían por fecha. Me cuesta pensar que una cultura que haya tenido contacto con el vino pierda esa costumbre, ¿no? Sobre todo por lo que tiene que ver las bebidas fermentadas, el alcohol, con las culturas y demás. Y que es un alimento muy importante. Es decir, yo creo que es muy probable que en su lugar de origen los primeros aborígenes o los últimos indígenas de Marruecos, que fueron los que vinieron a Canarias, pues deberían conocer probablemente la vid, porque estaba en el norte de África desde el 1000 a.C., probablemente con los fenicios ya introdujeron la vid pues, a todo el Mediterráneo occidental y al norte de África. Pero no solo la vid, por ejemplo el olivo. Dicen ustedes el aceite de oliva, lo importante que es, una fuente de lípidos ahí fundamental, de grasa, que era lo que más buscaba la gente antes. O otros cultivos, que sé, por ejemplo los garbanzos, las candas, las cañas, que son cereales vestidos como las espeltas, y que estaban en ese norte de África. Piensen en otra cosa, los metales, todo eso estaba ahí, y sin embargo no llegaron. Aquí llegan con una pequeña parte, llegó el trigo, llegó la cebada, y de todos esos frutales que pues, había almendras, pero sobre todo la higuera. Quizá, a lo mejor en sus barcos trajeron esquejes de vid, porque la vid no se reproduce por semilla. La vid, como la higuera, como otros frutales, como el olivo, no se reproduce por semilla, se reproduce por esquejes. Entonces es probable que a lo mejor trajeron esquejes de higuera y de vid, pero quizás los esquejes de vid no sobrevivieron el viaje. O es probable que a lo mejor lo llevaron a todas las islas, los esquejes, y en todas las islas desaparecieran y solo quedó en Gran Canaria. Es algo que no podemos descartar, ¿vale? Quizás se deba pues, a las condiciones del viaje o la colonización, no lo sabemos. Quizás que no, ni siquiera tenían ese vid y solo conocían la higuera. Luego, las evidencias que tenemos del siglo XV, sobre todo yo he encontrado semillas de vid en la Cueva Pintada. Son viviendas datadas entre el siglo XV y el siglo XVI, donde vemos que hay contacto con los europeos. Entonces probablemente son aborígenes, quizás ya son súbditos de la corona castellana, pero que siguen viviendo en las casas canarias, siguen consumiendo cebada,
Pero si vemos también que tienen la vid y que consumen más trigo que los aborígenes. Los aborígenes, el trigo es una cosa muy anecdótica. Y en la vivienda del siglo XVI lo que estamos viendo es que el trigo tiene mayor importancia, por ejemplo, en el cambio de dieta. Para los europeos, el trigo era alimento, la cebada era para hacer cerveza o para los animales. En cambio, para los aborígenes era al revés, la cebada era el alimento principal. Y eso lo vemos en el siglo XVI. Que hubieran contacto con el vino en el siglo XV y XVI. Me imagino que lo probarían y les gustaría. La cosa es que se dedicaron a producir, ¿no? Yo creo que eso ya es más difícil. Además hay que pensar que en el siglo XV, desgraciadamente, la sociedad indígena se estaba descomponiendo, colapsando, y los pocos que quedaban eran los que habían hecho algunos pactos con los europeos, en Galdan, en algún otro poblado, pero el resto de la sociedad indígena se estaba deshaciendo, descomponiendo, y no creo que estaban en una situación para adoptar un nuevo cultivo y adoptar la cultura del vino, desgraciadamente. Pero yo creo que eso, que es muy probable que sus lugares de orígenes, su cultura apícola, tecnológica fuera más rica, y que al llegar aquí, por las razones que fueran, se vieran obligados por un poco a volver al paleolítico, a volver a tallar en piedra, a volver a hacer cosas que ya habían olvidado. Y no les queda otro medio, porque lo que vemos es que las personas nos adaptamos a donde estamos. Y eso yo creo que es lo importante. Las personas, los animales, las plantas, todo. Y la cuestión de la importación de los aborígenes no se ha encontrado nada sobre la minera del Puno. Siempre había pensado yo que digo, bueno, tiene que ser algo también sobre el siglo XV. Ya quisieran los aborígenes que hubiera tonera. Eso fue mucho más. Sí, la trajeron de América. Hay un libro precioso de Cabeza de Vaca que hace un relato de su viaje, no sé si le suena, es un conquistador español que naufragó por la zona de Florida y que fue tomado prisionero por los indígenas, y lo hace los indígenas un chamán. De hecho, al final el chamán muere y él se convierte en chamán y cuenta cómo viaja por una zona hacia México, y que hay una zona dice que es en Tuno, y que la gente allí, cuando es la época del Tuno, van todos y no comen otras cosas, pero de todas las tribus, y como procesan el Tuno y se comen crudos, lo cocinan, no sé qué, no sé cuánto, pero viene de allá, de América, aquí no había. Y probablemente en el siglo XVI, que ya en el granero de la esquina creo que aparecen, que queremos datarla también. Pero ya quisiéramos poner Tuno, porque eso sí le hubiera salvado. No, es una planta que llega, igual que las pitas. Las pitas también llegan a partir del siglo XV o XVI. O el millo. El millo, que aquí, cuando nos hablan de gofio, en Gran Canaria pensamos en millo. Pues sabemos que llega en el siglo XVI. Lo que sí sabemos es que nos hemos encontrado millo en un granero del siglo XVI, y lo que me está diciendo que se adoptó muy rápidamente. Y a pesar de que era una planta que tenía un ciclo diferente, porque el millo es una planta tropical que crece en el verano y que necesita ser regada en el verano. La cebada, el trigo, es una planta de invierno, que la planta sembramos en septiembre, llueve en invierno, como en Canarias, y en mayo, junio la recogemos. El millo, en verano aquí no llueve, entonces hay que regarla, es una planta de regadío. Se adaptaron muy rápidamente y bueno, y ha sido el gofio por antonomasia aquí en Gran Canaria. Pero no, eso viene de América. Es muy interesante, ¿no?, toda la historia de las plantas, y nos habla pues eso del trasiego de civilizaciones y del intercambio de productos. ¿No hay más preguntas? Sí. Igual es un poco una definición del tema. Como ustedes son más conocedores de la botánica, lo que es el Tejeda y Artenara, después del incendio que hemos sufrido, está todo calcinado, el hecho de que vuelva a renacer, ¿volverá la vegetación a renacer, o es necesario eliminarla y reforestarla a través de nuevas semillas? ¿Se deja de forma natural y que de forma natural vuelva a renacer, o se tiene que repoblar de forma manual? Por saber si todos tenemos que ir a unar fuerzas y poner nuestro granito de semilla. Gracias. En Canarias
somos afortunados de tener una especie vegetal que es única en el mundo y no somos conscientes, el pino canario. Y aprovecho ahora para hacer defensa del pino canario. ¿Saben ustedes que el pino canario, después del fuego, rebrota? Pero es que no solamente tiene esa capacidad, es uno de los pocos árboles del mundo, del planeta, que una vez cortado, vuelve y sale, crece de cepa, ¿vale? Como el eucalipto. Entonces, ustedes piensen en el pinar de Inagua. Un compañero, Carlos Santana, me decía que ellos habían estudiado los anillos y la mayor parte son pinos que fueron cortados en su momento para explotarlo y volvieron a salir de cepa, ¿vale? El pino es casi inmortal, se podría decir, el pino canario. De hecho, de cortar un tronco de madera, de tenerlo en mi casa y al año ver cómo brota sin tener ni raíz ni nada, estando en el suelo. Yo digo, es casi inmortal el pino canario. Entonces, lo bueno que se quemaron muchos pinos, que eso les ha venido hasta bien el fuego, no van a afectar. La pena son otras plantas que no están tan adaptadas al fuego. Pero yo les digo, por ejemplo, cuando fue el gran incendio que hubo hace 2005, ¿fue? 2007, nosotros los pinos, por ejemplo, los almácigos, que les he hablado antes, la Quitación Atlántica, un árbol precioso que tenemos en Canarias, muy potente, que tiene muchas cosas, no sobrevivieron al fuego. En la zona de Beneguera, de Casarquí, no sobrevivieron al fuego. Entonces hay muchas especies, yo creo que nos vamos a llevar una sorpresa después de que pase el invierno, y les digo a todos que vayamos a esas cumbres a disfrutarlas. Yo creo que vamos a ver muchas sorpresas de muchas plantas que una vez haya pasado el fuego van a sobrevivir y van a resurgir. De todas formas, yo te diría, yo por ejemplo, yo no voy a forestar, pero alrededor de mi casa pues planto mi sabina y planto mi aceuche, y si cada uno alrededor de su casita planta algunas plantitas canarias bonitas, yo creo que con el tiempo eso es suficiente y no hace falta que nos vayamos todos ahí a esa cumbre, ¿no? Y después, y lo último, y además lo había apuntado por si me sale. Porque a veces hay un señor famoso que sale en vídeos por la tele y ya todos saben de quién es, que habla de esos pinos. Y yo era por si acaso venía, porque ya una vez vine y se lo dije, y digo, es que el pino canario además, no lo puse aquí, pero sus semillas se comen, son muy ricas en grasa. Y si lo comían los aborígenes en el yacimiento de Tenerife, en el norte, aparecía mucho, ¿vale? Que se lo estaban consumiendo, son los piñones. Y la madera lo utilizaban para construir las casas, el combustible con el que cocinaban, con el que se alumbraban, con el que se daban calor los canarios, era del pino, no era de otra especie. Entonces, la resina, hablaste de la resina, es muy importante. La gente me decía, para tirar tenías una púa clavada, ponías simplemente resina y eso te la sacaba. Aquí hay gente que me están diciendo, sí, porque era así, y se hacía así. Entonces, el pino canario es una especie. Además, fíjense, de las especies nativas de España es la más alta. Es la más alta. Es decir, usted, bueno, sí, hay una secuoya plantada en el Jardín Botánico de Madrid, que es grandísima, pero de las especies nativas de España, y que nosotros somos parte de España, pues es el pino canario. Y el ejemplar más grande está en Vilaflor, en Tenerife. Así que podemos estar orgullosos del pino y va a sobrevivir al fuego y va a estar hasta más bonito. Y a nosotros, te lo garantizo, el pino de Casandra, que está en la presa de las Niñas, no sé si lo conocen, está estimado que tiene una edad de 800 años. ¿Vale? Así que nos van a sobrevivir y van a crecer mucho más y ellos están deseando quitarse de encima los humanos. Me imagino. La pregunta a Gabriel entonces, a medio ambiente.